Bienvenidos a Educación Blue, Santi Morgan les habla. Muchas gracias una vez más por estar escuchando hoy acá. Como siempre les pido que sigan bancando a esta comunidad, suscríbanse a Spotify, suscríbanse a YouTube, compartan este video y háganme llegar sus inquietudes y comentarios como siempre. De hecho, en esa línea estoy muy contento porque esto me encanta de las redes sociales porque me conectan con personas muchas veces, como esta gran invitada que vamos a tener hoy, Antonella Di Virgilio. Anto, una genia total, y me encanta porque nos conocimos a través del podcast. Ella es oyente de los episodios, me escribió por Instagram, yo empecé a leer un poco más sobre el trabajo que hacía. Me parece que está súper relacionado con la misión que tiene esta comunidad, que es construir más y mejor educación para Argentina. Así que la llamé a Anto, le pregunté si estaba para grabar algo, re buena onda, me dijo que sí, está re ocupada, pues está tapada de trabajo, ya nos va a contar más. Tiene sus propios hijos y se hizo un rato para charlar con nosotros hoy, así que lo recontravaloramos. Y creo que la charla hoy es muy, muy interesante porque justamente Antonella es abogada y con el tiempo se fue especializando en asesorar familias que quieren desescolarizar. Antonella, al igual que nosotros, entiende que el sistema escolar es solo una parte del sistema educativo y que no es escolarizar tal cual conocemos las escuelas hoy, no siempre es la mejor alternativa para cada familia. Y por lo que va a contar después van a ver, hay cada vez más familias con más inquietudes que se quieren salir del sistema y no saben qué hacer, y ahí es donde aparece alguien como Antonella que los va guiando y te va armando como el roadmap de qué es lo que te conviene hacer, qué es lo que tenés que ir haciendo para que la desescolarización sea lo mejor posible para tu familia, principalmente para tu hijo, y para no tener conflictos con el Estado. Muy, muy, muy interesante todo lo que nos va a contar. Presten atención a su propia trayectoria, que creo que convalida todo el trabajo que hace después. Me parece particularmente interesante la experiencia con sus propios hijos y después, bueno, este mar de gente con el que trabaja, que la tendencia, según nos cuenta ella, es cada vez más. Siempre casos distintos, ¿no? Pero es muy interesante también lo que va a contar sobre cómo ella agruparía todas las consultas que le llegan. Eh, Cómo es el distinto, los tipos de familia que en general están interesados en la desescolarización. Y finalmente, bueno, da en la tecla ahí al final, para mí nos da como un roadmap a nosotros, a la comunidad de gente que quiere más y mejor educación para Argentina, de bueno, qué es lo que tenemos que hacer, un poco ya lo sabemos en esta comunidad, para que la educación alternativa o que la educación no escolarizada sea cada vez más común. Pero bueno, espero que disfruten esta charla tanto como la disfruté yo. Dicho eso, arrancamos. Esto es Educación Blue. La comunidad que está creando una nueva educación en Argentina. Somos madres, somos padres, somos estudiantes, maestras, maestros y profesores. Somos abuelas y somos abuelos. Trabajadores y ciudadanos. Estamos acá para pensar, repensar, compartir, cuestionar, proponer y construir. Las mejores formas de educar, de aprender y de enseñar. Bienvenidos a Educación Blue. Bueno, querida comunidad, como les decía, estamos acá con nuestra invitada de lujo, Antonella Di Virgilio. Anto, le vamos a decir. Como les contaba en la intro, estoy chocho de que esto se generó 100% orgánicamente a través de las redes sociales. O sea, las redes sociales tienen ese aspecto buenísimo que yo del que estoy muy agradecido. Bueno, Anto, ¿cómo estás? Bienvenida a Educación Blue. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias Santi, gracias por recibirme. Bien, todo bien, por suerte. Buenísimo, un placer tenerte. Anto, si querés, antes de que nos empieces a contar este trabajo tan particular que haces, que me parece súper relevante al mensaje que queremos impulsar siempre desde esta comunidad, ¿querés contarle primero a la comunidad quién sos y qué haces? Dale, sí, me parece importante porque para también validar un poco, no sé si el testimonio, pero sí lo que van a escuchar de mí, ¿no es cierto? Bueno, yo soy abogada, recibida en el 2011 de la Universidad Nacional de La Plata, docente, tanto de la universidad como por fuera de la universidad en distintos niveles. Después hice en el medio durante estos años una especialización en Derecho Administrativo y me fui volcando, por motivos que ahora te voy a contar, a lo que es la educación, ¿sí? Básicamente lo que me une a mí a la educación y me terminó uniendo es que
en el 2019/2020 pandemia, me empezó a interesar mucho como mamá, ¿sí? Para mis hijos, yo tengo 2 hijos, en ese momento eran más pequeños, actualmente tienen 9 y 11, el tema del homeschooling y una modalidad de aprendizaje distinta, ¿sí? Bueno, esto me llevó, digamos, a poder poner en práctica durante pandemia, tanto 2020 como 2021, desescolaricé a mis hijos, ¿sí? De lo que en ese momento era ya las últimas salas de jardín, de preescolar. Sí. Estuvimos practicando homeschooling y después en el 2022 2023 y 2022 y 2023, sí, dije bien, porque estuvimos 2 años haciendo homeschooling, Santi. Bien. Y en el 2022-2023 volvimos a ingresar al sistema. Pero después volvimos a salir, tuvimos una situación ahí que ahora, si querés, después te voy a contar un poquito cuál fue el motivo, digamos, de tanto de la entrada como de la salida de mis hijos, ¿no? En ese momento. Y la verdad que en el medio empecé a unificar lo que es la parte legal, ¿sí? La parte como abogada, como servicio, digamos, a la comunidad, con todo lo que tiene que ver con lo educativo. Y empecé a recibir muchas mamás que me miraban tal vez por redes sociales, que buscaban como este reparo en lo que estaba haciendo yo, ¿no? De desescolarizar a mis hijos, después sabiendo que por ahí podían volver a ingresar sin problemas. Y bueno, y empecé a recibir así consultas legales que también tenían que ver con esta rama ya más educativa y más administrativa que yo había tomado. Bien, perfecto. O sea, pasando en limpio y me gusta esta introducción porque justamente creo que va a validar el trabajo que haces, que nos vas a contar ahora en un ratito. Vos básicamente tenés hoy 2 hijos, 9, 11 años, los criás con tu pareja. Durante la pandemia, crisis como todas las familias, y tomaste la acción de desescolarizarlos, o sea, los educaste sin escuela durante 2 años, y después decidiste volver 2 años al sistema escolar. Siempre acá en Educación Blue nos gusta hacer la distinción entre sistema escolar y sistema educativo, como que el sistema escolar es una parte nada más del sistema educativo. Entonces, volviste al sistema 2 años, y después te volviste a salir y los educaste en casa de vuelta. No sé si lo mencionaste, pero me lo habías comentado a mí, que ahora tienen planes de volver a escolarizarlos, pero en otro lado, ¿no? Exactamente. Mirá, para pasar en limpio la línea de tiempo, digamos, como te decía, 2020 y 2021, fuera del sistema escolar, como vos bien dijiste, porque está muy buena esa distinción que haces vos. Yo como abogada soy la primera que tengo que hacer también esta distinción para dejar en claro y tranquilidad a la gente que lo que nunca se tiene que interrumpir en los niños es la educación. Más no, digamos, y nada tiene que ver con la escolarización como el medio, por supuesto, conocido que ofrece el Estado a través de las escuelas públicas y o privadas, pero que no por eso tiene que ser, digamos, la modalidad, ¿no? Elegida. Entonces, 2022 y 2023 volvimos al sistema. ¿Por qué? Porque mis hijos estaban un poco más grandes, empezaban los primeros grados de las escuelas, sus necesidades iban cambiando, sobre todo tal vez necesidades sociales, Santi. Y yo, como mamá, digamos, que me gusta mucho atender esas necesidades, hoy que se habla mucho de crianza respetuosa, me parece que estuvo bueno poder acompañar esos cambios y comenzamos a buscar un proyecto educativo muy lindo, en ese momento un proyecto basado en la educación viva, con elementos Reggio Emilia, ¿sí? Al cual fuimos y transcurrimos durante todo lo que fue el 2022, ¿sí? Por una cuestión de distancias, desde donde vivimos, cambiamos la escuela y en el 2023 cambiaron de colegio, o sea, siguieron dentro del sistema, pero bueno, hubo un cambio de colegio que tenía más que ver con una cuestión de movilidad nuestra como familia y como dinámica. Sí. En ese colegio ya, si bien, digamos, el grupo humano de directivos y personas a cargo, no tengo quejas, la verdad que fue un grupo humano lindo, pero lo que transcurrió es que, bueno, mis hijos empezaron a notar, digamos, como todos, ¿no es cierto?, en muchos lugares y en muchos colegios instalados, problemáticas que tienen que ver más con lo social, específicamente mi hija más grande tuvo situaciones de bullying, ¿sí? Eso por un lado, lo cual fue algo fuerte para prestar atención. Tuvo una recepción positiva, no puedo decir que no, por parte de la escuela,
pero bueno, la verdad es que no era algo que nosotros queríamos que perdurase o arriesgar, digamos, una cuestión más que nada emocional y psicológica de nuestra hija, ¿no? Y después también otra cosa que pasaba con ella específicamente tenía que ver con aburrimiento, Santi. O sea, claro, había una situación, mi hija no tiene diagnosticado, por decir así, más allá de que a mí las etiquetas no me gustan, pero no tiene diagnosticado altas capacidades, pero sí, un poco creo yo que tenía que ver con el nivel que ella venía, ¿sí? De haber hecho 2 años de escuela en casa, donde había tenido y había logrado un nivel bastante superador, pero no por nada, no por exigencias o imposiciones nuestras, sino por un disfrute de aprender. Sí. Y ahí no teníamos recepción, viste, en la escuela. Y bueno, y por parte de mi hijo más pequeño lo mismo, había algunas situaciones que nos llevaron a tomar la decisión conjuntamente con ellos, ¿sí? Esto ya, porque ellos ya cada vez, por supuesto, iban siendo más grandes, a volver a hacer homeschooling. Así que 2024 y 2025 volvieron a hacer escuela en casa. Perfecto, perfecto. Che, y bueno, y en todo este proceso de años, vos decís en este doble rol de mamá, tomando el control de educación de sus hijos, tomando las mejores decisiones, haciendo homeschooling sí, homeschooling no, y además siendo abogada, mucha gente de tu entorno y a través de redes sociales te empezó a identificar como alguien con cierto expertise alrededor de estos temas grises de leyes y educación, que muchas veces es lo que yo creo que detiene a la gente de salir a buscar las mejores alternativas. Es como que nos quedamos en el molde porque le tenemos miedo a la ley, le tenemos miedo a los títulos y bueno, entonces mira, mejor me quedo acá. Y entonces cuando gente te vio a vos afuera y dice, che, esta sabe de leyes y además está acá fuera del sistema, vamos a ver qué está haciendo, qué nos dice. Empezaste este rol de asesoramiento, me imagino primero más informal y ahora ya más establecido. ¿Querés contarnos de eso? ¿Cómo es tu trabajo de asesoramiento hoy? ¿En qué consisten esos asesoramientos? ¿Cómo se te acercan las familias? ¿Qué te piden las familias? ¿Y qué les decís a las familias? ¿Con qué casos trabajás? Perfecto. Me interesa mucho conocer esa población. Lo primero que voy a afirmar es algo que vos dijiste, que es esto de alguna forma, sin buscarlo, convertirse, ¿no? Un poco como en el referente de esta mirada de, bueno, ok, es una persona que se dedica a las leyes, por decir así, utiliza, porque la verdad que no me da resquemor usar la palabra utiliza el sistema para hacer entrar y salir a sus hijos a su conveniencia, a su dinamismo familiar, a su dinámica familiar. Y la verdad que me encanta, porque yo, Santi, creo que el sistema tiene que estar, digamos, en pos y para el servicio de nosotros, no al revés, ¿sí? Esto hace un poco este acompañamiento también y darle prioridad a esto que yo te decía, de acompañar las necesidades de nuestros hijos. Pero sí, bueno, eso va haciendo que se vayan acercando familias, que vayan consultando, sobre todo de todos los temas de educación. Bueno, por supuesto, está la parte lamentablemente de bullying, de acoso escolar, pero específicamente los que se relacionan con homeschooling, te voy a contar un poco con qué problemáticas llegan y cómo hago yo o qué les digo como para tratar de encauzar esa situación y que puedan poner en práctica esta modalidad que para mí es un viaje de ida igual. Claro. Mira, nuestro país tiene, digamos, por empezar, te voy a hablar de las regiones, ¿sí? Nuestro país tiene provincias donde la bajada, digamos, política de la escolarización es un poco más fuerte y mucho más marcada. Cuando hablo de provincias, hablo de Mendoza, hablo de ciertas provincias del norte, como por ejemplo, no sé, Tucumán, bueno, La Pampa, que no sé si estuviste enterado, hubo, digamos, ahí un fallo que primero fue positivo, luego fue negativo, terminó siendo positivo, y ciertas provincias del sur, ¿sí? Esto, las estadísticas que hace años ya me vienen dando, nada, esto de convivir con las asesorías, ¿no? Fue como haciéndome un poco este mapeo de nuestro país, y va de la mano de, como te decía, políticas fuertes. Ahora, ¿es imposible? No, en ningún lugar es imposible hacer homeschooling. Hay que saber, digamos, cómo encauzar, porque si bien el homeschooling no tiene legislación específica regulada... porque eso lo quiero remarcar. Vos estás diciendo, en ningún lugar de Argentina es imposible hacer homeschooling. En ningún lugar. Te le pongo el sello y la firma. Es más, excelente. En casos, te le pongo el sello y la firma como abogada. ¿Sabes por qué? Porque, Santi, me encontré hasta justificando este sistema frente a jueces.
así te lo digo, en procesos judicializados, donde yo, por una cuestión obviamente de privacidad de los menores involucrados y demás, no puedo darlos a conocer en mis redes sociales, pero sí te puedo hablar, y es lo que a mí me contenta, sobre los resultados cuando la ignorancia que muchas personas manejan, incluso siendo profesionales, ¿no? Porque estamos hablando de una modalidad distinta, donde no en todos los países está desarrollado todavía, y es el caso del nuestro. Entonces, tanto, digamos, cuando la malicia y la ignorancia se corren de lado, acá no hay nada, no hay ninguna actividad ilícita, ¿sí? Entonces, lo que sí, que era lo que te estaba contando, parte de esa asesoría es darle la parte práctica y la parte de conocimiento muy fácil a las familias de cómo tienen que proceder para, desde el momento cero, desde el momento en que se hace la desescolarización, cómo tienen que hacerla, qué pasos como familia tienen que dar para evitar conflictos innecesarios con la parte de inspección, la parte de ministerios de educaciones, la parte de niñez. Todo eso es lo que se charla en las asesorías. Claro. ¿Y qué tipo de familia viene? O sea, ¿qué tipo de familia vienen? ¿Con qué inquietudes? ¿Y qué es lo que le decís concretamente esto? Bueno, hay que evitar los conflictos con las inspecciones y más. Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir entonces? Bien, bueno, no necesariamente, a ver, yo obviamente tengo las asesorías que sacan conmigo, que son espacios privados y demás, pero yo en diferentes redes sociales, así como estoy hoy con vos y demás, siempre hago, digamos, como un mapeo de por lo menos pasos generales para aquellas personas que también, vamos a decir la verdad, desde lo económico, hoy lamentablemente no se pueden dar la posibilidad, tal vez, ¿no?, de tener como una asesoría bien específica y un espacio para ellos. Sí te puedo decir que la desescolarización es un trámite administrativo, ¿sí?, que muchas veces y lamentablemente uno escucha que entre familias, como se han armado muchas comunidades, las familias, a ver, lo que tienen es que es grandioso el ejemplo que dan, de decir, bueno, mirá, a mí yo hice esto, me funcionó esto, pero no significa que siempre esté ni bien hecho, ni sea la forma correcta de proceder, porque como te decía, es un paso administrativo. El primer paso que abre un procedimiento administrativo, que hay que saber cómo se recorre, y hay que saber qué es lo que el Estado busca observar en esas familias que desescolarizan. Y básicamente, digamos, lo que se busca es observar que el niño, una vez que haya sido desescolarizado, bueno, son varios los puntos que se suelen buscar, pero el más importante, y creo que es el que más nos conecta con lo que estamos hablando, es qué va a ser de la educación de ese niño, ¿sí? Por eso es importante que antes también de dar el primer paso de la desescolarización ya tengamos planificado algo a nivel educativo también para ese niño, ¿sí? A mí me encanta decir que los padres, porque no es que lo digo yo, es que es así, es una cuestión natural, los padres son educadores, pueden ser educadores, pero también hay que tener cuidado porque el Estado tiene, por supuesto, el derecho, nos guste o no, de involucrarse en las cuestiones de los niños, ¿sí? Claro. ¿Para qué, Santi? Más que nada, para inspeccionar, ¿sí? Para inspeccionar, para velar que esa educación se continúe, pero no para determinar, ¿no? Vos me podrás decir, bueno, Anto, sí, lo que vos estás planteando es muy lindo desde la teoría, pero hay familias que están asustadas, que las amedrentan, ¿no es cierto? Porque eso también lo recibo yo en las asesorías. Recibo familias muy asustadas, recibo familias con mucho miedo, como te decía, con mucha desinformación, pese a que seguramente estuvieron leyendo un montón. Pero a veces cuando uno lee un montón y busca, me pasó de hecho hoy, hace un rato, una mamá que me decía, hace 3 años que vengo leyendo acerca de esto, Antonella, y nunca me terminó de quedar, digamos, claro por dónde empezar a dar el primer paso certero y cómo seguir transcurriéndolo, porque encima era un caso, bueno, de estos que yo te digo, complicados por una judicialización en el medio y demás. Acá te voy a aportar algo que creo que puede llegar a servir. Yo hace un ratito te hablé, Santi, de un mapeo, por decir así, más basado en regiones, ¿viste? De nuestro país, sí, un poco más complicadas que otras, en cuanto a la vuelta que ese procedimiento administrativo tiene. Pero te repito que no hay imposibilidades. Pero también te quiero hacer, un poco en respuesta a lo que me preguntaste, otro mapeo que tiene que ver con agrupar justamente familias en cuanto a las necesidades con las que llegan, porque es muy interesante lo que yo te voy a decir. Mirá, las familias que llegan a las consultas
también pude observar que tienen que ver con grandes grupos. Aquellas que simplemente son viajeras, su dinámica familiar, digamos, por una cuestión de elección, viste que ahora se usa mucho esto de salir de viaje, ¿no? Entonces, emprendemos como familia viajes y mi hijo, ¿qué pasa? ¿Lo tengo que escolarizar cada una semana en una escuela diferente o cada 2 semanas? No, imposible. Entonces, por ahí, familias que buscan el homeschooling por una cuestión de dinámica familiar y de elección propia. Otras familias que son eyectadas del sistema, Santi, porque sus hijos presentan alguna neurodivergencia. ¿sí? Claro. Y estos son las familias que sobreabundan, lamentablemente. Esto nos da datos que no es de ahora, son datos que siempre se vienen haciendo, pero que no se toman soluciones en cuanto a eso, ¿no? Y yo siempre digo... Acá quiero hacer un comentario, no sé si o sea, yo sé que me lo dijiste, no sé si lo estábamos grabando, que una cosa es, viste, la ley que nosotros escribimos y la resolución administrativa y lo que quiere hacer el director, y otra cosa después termina siendo la realidad. Exactamente. Y nosotros podemos tener todas las ideas y las buenas intenciones de inclusión que queramos, pero la realidad, no iba a decir que fea palabra, pero qué dura palabra lo que decís, que sobreabundan las familias que no encuentran respuesta en el sistema escolar. Y bueno, porque una cosa es desescolarizarte por un viaje y otra cosa es desescolarizarte porque el sistema no te da respuesta. Exactamente. Ojalá todas las familias que llegaran al homeschooling lo harían, digamos, buscando, como en su momento busqué yo, y buscan, obviamente, otras familias, una modalidad tal vez que tenga que ver más con una manera de aprender diferente, una manera de aprender superadora, porque yo considero que es una manera de aprender bastante superadora, con todos los beneficios que tiene, pero también es cierto que hay una gran cantidad, lamentablemente, de familias que salen eyectadas del sistema. De hecho, a mí me tocó vivirlo, como te decía hoy, con mi hija más grande, claro. Donde pese a haber PPI, como decías vos, inclusión, o sea, reglamentaciones que prevén que esto no suceda, hay una realidad áulica, ¿sí? Una realidad del sistema que no parece, lamentablemente, poder cambiarse, y entonces simplemente hasta yo he sido testigo que los invitan a retirarse del sistema, Santi, para ser delicada con la palabra que te digo, ¿no? Los invitan a retirarse del sistema porque hasta les consideran y se los dicen muchas veces de forma así explícita, no tienen mucho por hacer con ese niño. Casi como también una cosificación del niño, ¿no? O sea, es un paquete, yo no lo puedo recibir, ya no sé qué hacer con él, toma mamá, lo devuelvo y fíjate dónde encontrás cabida. Bueno, lamentablemente, por otro lado, gracias, digamos, a todo, existe una modalidad alternativa que es esta, ¿no? La de que la familia pueda hacerse cargo de esa educación, y la verdad que los resultados son impresionantes, Santi, son impresionantes. Pero bueno, es triste, ¿no? Es triste esa realidad. Una pregunta, cuando decís que existe una posibilidad, ¿es dentro de la legislación? No, con esto del homeschooling, digamos, una modalidad alternativa, paralela, ¿no es cierto? Claro, sí, por supuesto, a ver. Pero que no está construida dentro de la legislación. Sí, está construida dentro de la legislación, pero ¿sabes qué pasa, Santi? Me ha tocado asesorar a familias donde yo lo que aconsejo primero es rescatar al niño de un lugar donde no quiere estar o no lo pueden recibir, ¿me entendés? O sea, primero rescatemos al niño de esa situación, salvaguardemos su integridad psicofísica, ¿ok? Mientras tanto, si tiene que continuar aprendiendo en casa y perdurar así, genial, sino que pueda hacer por lo menos una situación para que no discontinúe su educación, y después atendamos a los reclamos frente a la escuela, porque por supuesto estos reclamos no deberían quedar así, estas situaciones de injusticia, ¿no? Entonces después vamos con todo frente a la escuela que obró mal, ¿no? Porque como decís vos, legislación hay, reglamentaciones hay para que esto no hubiese sucedido, pero bueno, cuando sucede me parece que lo prioritario siempre es rescatar al niño. Sí, perfecto. Y me quedé con algo que dijiste, muchas veces las familias llegan como perseguidas, dijiste, sí. ¿Cómo que es la palabra que usaste? Como acosadas. Amedrentadas. Claro. ¿Y eso es por quién? Bueno, por empezar, a veces, como te digo, se junta la ignorancia con la malicia, y eso puede venir por parte de las mismas escuelas donde el niño está haciendo la salida, ¿ok? O donde pretende hacer la salida escolar, la desescolarización, y muchas veces también por la parte, digamos, del entorno social, ¿sí?
Y vos decís, del entorno social, sí, bueno, hay una mirada que pesa mucho, ya esto uno, por supuesto, yo como abogada, por lo menos no tengo las herramientas para poder manejarlo, pero que pesa mucho sobre las familias esto de decir, voy a empezar, ¿no? Vamos a suponer que lo están hablando en una mesa familiar, mira, papá, tu nieto va a hacer escuela en casa. Bueno, ¿qué se arma ahí? Ya eso lo van a tener que manejar, por supuesto, los padres. Siempre yo digo, y me gusta decir que igual toda situación se va a poder manejar mejor teniendo información, ¿no? Yo siempre digo, la información da poder. Bueno, vos sos comunicador, yo entonces, también. el amedrentamiento a veces viene de la escuela, tanto pública como privada, me imagino, desde donde estás Tanto pública como desescolarizando, privada. o a veces el entorno cercano, que no entienden esto Exacto. y creen, no, la escolarización es la única forma de devolverlo ahí a mi nieto, a mi sobrino, lo que sea. ¿Y qué pasa con el Estado? ¿El Estado está presente en Bien. esa persecución, Sí. amedrentamiento? ¿Qué rol juega el Estado ahí? Sí. Ese es el tercer punto, ¿no? El tercer punto donde a veces, digamos, se utilizan diferentes amenazas, porque la verdad es que uno no le puede poner otras palabras que esas, amenazas y amedrentamientos, para tratar de que esa familia, digamos, vuelva a lo que nosotros le decimos técnicamente el status quo. ¿Qué significa el status quo? Que vuelva a dejar las cosas como estaban, es decir, que ese niño quede en la escuela, ¿sí? Todo, como te decía, la información da poder. Si vos sabes qué camino vas a empezar a transitar desde que desescolarizás y tenés todo, digamos, el camino teóricamente y prácticamente resuelto, en ninguno de los puntos administrativos, si no hay algo raro, ¿qué me refiero con algo raro? Por supuesto, situaciones de violencia doméstica, cosas más, ¿cómo te puedo explicar? Cosas más importantes y cosas que no tienen que ver con lo educativo. Sí, Por sí, eso te sí. decía, no hay Donde el imposibilidad. Estado tiene que activar y está activando. Claro, por Bien, supuesto. Si no hay bien. nada de eso en la observancia por parte del Estado, no hay forma, como te dije al principio, que no puedas estar haciendo homeschooling tranquilamente. Y yo soy el claro ejemplo de eso, ¿sí? Sí. O sea, digo, no me gusta ponerme como ejemplo, pero un poco lo que decíamos hoy, si alguien puede, tienen que poder todos y se puede hacer y debe haber un camino correcto porque de hecho lo hay. Bien. ¿Y cómo si me lo tenés que resumir, yo quiero desescolarizar a mi hijo, voy a tu asesoría sin entrar en tanto detalle porque de eso lo que trabajás, que me imagino va a ser un proceso mucho más largo. Pero el roadmap básicamente es, tenés que tener en claro dónde vas y básicamente te tenés que adelantar a todo lo que el Estado te podría llegar a decir después para probar en una corte que no estás educando a tus hijos. Bien, ¿Cómo ahí te sería hago ese una proceso? corrección. Bien, ahí te hago una corrección. Lo primero, que creo que en algún momento lo dije, pero vale repetirlo porque la verdad es que tiene que quedar bastante claro eso. Desde el momento en que vos haces la desescolarización con los parámetros legales que se prevén para poder hacerla con una declaración jurada y demás, a partir de ahí se abre un procedimiento administrativo, si no judicial, administrativo. Si de ese pasaje de procedimiento administrativo, primero, y acá te voy a hacer un paréntesis, Santi, ese procedimiento administrativo puede tocarte o puede no tocarte, ¿sí? Lamentablemente, digo lamentablemente porque nuestro país está colapsado también en las oficinas públicas del Estado. A veces, viste, tengo muchos papás que me dicen, ¿y por qué justo me van a venir a averiguar a mí qué estoy haciendo con mi hijo cuando hay tantos chicos en situación de calle que merecen realmente tener puesta la mirada del Estado y nadie hace nada por ellos? Bueno, la realidad es que, te repito, puede tocarte y puede que no. Si te toca es un procedimiento administrativo, me gusta aclarar mucho esto, o sea que no está judicializado en nada, no es que tenés que demostrar frente a la corte nada, sino sí frente a la parte del Ministerio de Educación y o frente a la parte del ministerio que corresponde a niñez, ¿sí? Que obviamente por cada jurisdicción toma un nombre distinto, pero básicamente es eso. Es que vos presentás constancias y te repito, si no sale de esa observación del Estado, nada raro, entre comillas, nada que merezca, digamos, prestar atención puntual sobre eso, ya está. ¿Por qué? Y te explico por qué. No porque es magia, sino porque no se puede comprobar que haya una vulneración del derecho a la educación. Vos lo dijiste perfectamente. Una cosa es la educación y otra cosa es la escolarización.
Perfecto, perfecto, perfecto. Y eso, ese proceso administrativo es como, me imagino va a haber matices en todas las provincias, pero, o sea, se hace, yo quiero desescolarizar a mi hijo, inicio ese proceso, que me vengan a auditar, pero mientras no salte nada que está vulnerando su derecho, ¿qué es lo que pasó? Igual quiero entrevistar a este matrimonio de La Pampa, que le ganó el juicio al Estado, porque ¿viste? Se cae de maduro, o sea, ¿por qué tuvo que llegar a juicio? Si no es tan difícil demostrar que no está siendo vulnerado el derecho. Me interesa indagar más ahí, bueno, ya ojalá podamos hablar con esta familia. Pero básicamente entonces pareciera no ser tan complicado. No, es que de hecho no lo es. Va a tener, Bien. como te decía, si se me permite el término, la vuelta de tuerca un poco más específico y con un poco más de especificidad en una provincia que en otra, porque, Bien. a ver, sin entrar en detalles, para decirte cuando yo hoy comencé diciendo que hay ciertas provincias que tienen una bajada política más importante, ¿qué te quise decir con eso? Hay provincias, y en el caso de ella una justamente es La Pampa, otra es Mendoza, bueno, hay otros ejemplos, que tienen, digamos, la desescolarización o la no asistencia a la escuela, ¿sí? Como un delito que no es ni un delito penal ni es una cuestión civil. Se le llama un cuasi delito técnicamente. ¿Qué es un Claro. cuasi delito? Es como si vos te mandás una multa ¿viste? Te mandás una falta de tránsito que vas al juzgado de faltas y te hacen multas y te hacen como un mini procedimiento. Bueno, ¿qué peor que puede salir de eso, Santi? Esto me gusta también aclararlo. Yo he tenido en mis redes sociales muchas conversaciones con colegas, con abogadas, sobre todo, de otros países no muy lejos, limítrofes. Y allá es distinta la cosa. Allá sí, digamos, la escalada de consecuencias es mucho mayor. En nuestro país, quiero aclarar esto y lo quiero decir, si no hay una observancia de algo importante de esa familia que no se relacione con lo educativo, no podría nunca terminar, por ejemplo, una cuestión, ni siquiera en esas provincias que son más crudas, por ejemplo, una mamá, como a veces me vienen y me dicen, tengo miedo de que me saquen a mis niños. Eso no va. En nuestro país no pasa por cuestiones educativas. Repito, quiero ser clara en esto, ¿sí? Si hay, digamos, alguna otra cuestión que no salió como lo esperado, bueno, probablemente haya habido una cuestión de observancia que no tiene que ver con lo educativo, porque la mayor consecuencia puede ser que te ordenen a vos a volver a escolarizar, que es lo que pasó en el caso de esta familia, cuando en la segunda instancia, digamos, no había salido correcto su fallo. Por suerte le ganaron después. ¿Cuáles son, bien rápido, las mejores y peores provincias? O sea, las más amigables a desescolarizar y las menos amigables. Bien, bueno, las menos amigables creo que ya más o menos las mencioné, tienen que ver un poco como con los extremos, ¿no es cierto? Un poco en el norte, en el sur y algunas provincias del centro, sobre todo en Mendoza hay una situación y una movida y sobre todo un miedo muy patente en las personas que llegan a las consultas, que esto es un denominador común lamentablemente. Y las provincias más fáciles, bueno, son más las del lado, ¿no? Un poco más del litoral nuestro, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, que incluso, digamos, desde el Estado, no quiero, digamos, abrirte una nueva ventana, pero desde el Estado también se suelen reconocer figuras para los niños que estudian en su casa. Perfecto. Y tengo una pregunta para ir redondeando. Vos hasta ahora hablamos de desescolarizar, o sea, salir de la escuela para educar en casa. ¿Y qué pasa con las familias que quisieran? No, pues viste que hay mil opciones más además de homeschooling. Yo lo entrevisté, por ejemplo, a Pablo hace unos años, que ellos tienen espacio AINI en Buenos Aires, que es como una comunidad de familias, no es que hacen homeschooling, se juntaron muchas familias, cada vez son más. Empezaron 3 y después ya cuando yo entrevisté eran 60 familias y ahora no sé cuánto deben ser, que se juntan en un lugar y tienen su propia propuesta educativa y hacen mucha cocina y talleres y lectoescritura y que sea organizado por ellos, por padres, forman a sus propios guías. ¿Qué pasa con esas propuestas? ¿Entran dentro de este marco normativo de no, mira, yo me salí de la escuela para educarme en este otro sistema que no es homeschooling? ¿Está todo bien? ¿Vienen, te auditan y si está ok, nadie te jode más? ¿O eso sí hay que meterlo abajo del radar porque van a venir y te van a tratar de convertir en una escuela? Mira, ahí tengo que ser completamente sincera, ¿sí?
las propuestas que son, por supuesto, bastante más libres, y acá voy a mezclar mis conocimientos como abogada y en la parte educativa también, ¿no es cierto? Porque yo sé lo que busca el Estado de alguna forma y qué es lo que mira cuando mira la educación de un niño. Nos puede gustar o no, pero lo que se mira es básicamente que ese niño esté cumpliendo con el diseño curricular, en este caso del país nuestro de residencia, ¿no? O sea, es bien literal en eso. No, es muy difícil poder apartar al Estado de esa vista. Estas familias que dicen, mirá, a mi nene le encanta la parte ambiental, hace proyectos, digamos, ecológicos, hace cocina, digamos, una educación más viva, más basada en sus intereses, a mí me encanta y yo lo aplaudo, pero después habría que buscarle dentro de este procedimiento una manera de encauzar, digamos, y que pueda cumplir con las formalidades que la legislación, en este caso de educativa y estatal, prevé para que, bueno, nos guste o no, porque así lo manda, digamos, la burocracia, si es que queremos estar dentro, por supuesto, de la legalidad, que, a ver, es lo que cuando a mí me vienen a consultar, yo siempre lo primero que digo es, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Ya estás haciendo algún proyecto, digamos, de educación libre? ¿Querés hacerlo? ¿No? ¿Querés trasladar algo lo más parecido posible a las escuelas en tu casa? Porque como decís vos, hay un montón, ¿no?, de formas de llevar adelante el aprendizaje, pero estos, que son como un poco más, más creativos, más libres, hay que buscarle la forma de que encajen dentro de un procedimiento y dentro de ciertas formalidades, porque si no quedan al margen y son más vulnerables esos grupos o esas comunidades de poder tener la mirada del Estado encima. Buenísimo, Anto. Y esta para cerrar, ya estás hace algunos años trabajando así, asesorando familias. ¿Notás alguna tendencia? ¿Hay algo que más allá de que vos por ahí te vas haciendo más conocida, notás algo como que esto va creciendo, decreciendo, hay más interés, menos interés? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Sí, tengo dos puntos, digamos, así bien, bien extremos. Uno que tiene que ver un poco con esto que me preguntas, de que la tendencia, y que no es una tendencia, a ver, vos sabés que no hay números, ¿no es cierto?, oficiales sobre algo que en este caso no es medible todavía, ¿no? Pero Bien. sí, digamos, por participar en comunidades, por participar en diferentes redes sociales, presenciales, virtuales y demás, y más las asesorías, te puedo decir que cada vez más familias en Argentina están poniendo la mirada en el homeschooling, tanto para informarse acerca de lo que es, digo esto más allá de que no lo elijan después, pero ya no se ve como algo raro, cada vez hay más información, por suerte, y muchas otras también para elegirlo, ¿sí? Así que la tendencia es increciendo, ¿sí? Eso por un lado. Bien. Por otro lado, te quería comentar que para mí hay una cuestión de que tenemos todavía un partido ahí por ganar y un suelo muy amplio por caminar como comunidad, digo, para todos los que estamos y conocemos el tema del homeschooling. Yo ahí lo que veo es una teoría de que las personas tal vez lo que hacen es más una intromisión, ¿no? O sea, se meten hacia adentro, falta todavía esta cuestión de comunidad, ¿viste? De salir en comunidad. ¿Para qué? Como te decía, para conquistar territorio y para poder pedir que muchas veces, bueno, ya digo, para mí es una deuda pendiente, se vaya haciendo cada vez más de legislación específica. Yo sé que esto que digo no le gusta mucho porque, bueno, nada, un poco ellos dicen, los que no están a favor de que haya legislación específica en este tema, es porque de alguna forma quieren y quieren perdurar un poco como a las orillas, ¿no?, de la regulación. Es como que, bueno, ok, este es el procedimiento que funciona, tenemos la forma de hacerlo, quedémonos con esto, ¿no? Claro. Pero yo creo que bueno, que tiene su pro y su contra, ¿viste? De alguna forma lo que sí veo también es que al no haber legislación específica, Santi, muchas veces se gana, no sé, vos tenés que salir a buscar una escuela para que tu hijo, haciendo homeschooling, por ejemplo, te hago un ejemplo así muy cortito y al pie, para que tu hijo tenga, digamos, las certificaciones de que aprobó, no sé, 5º grado, ¿sí? ¿Qué opciones tengo yo? Bueno, hoy, si yo no tengo las opciones del Estado, que bueno, como te decía, hoy no quiero abrir esa puerta porque hay algunas opciones por parte del Estado, sobre todo para gente que vive en Ciudad de Buenos Aires y demás, lo que tengo que hacer es buscar una escuela, de las famosas escuelas sombrillas, una escuela internacional,
que me dé a mí ese boletín. Entonces, ¿qué está pasando? Están ganando escuelas de afuera, un montón de gente y de comunidad que es nacional. Entonces digo, puesta en la mirada, digamos, de, bueno, ¿qué pasaría si habría una escuela, por ejemplo, que acá en Argentina tenga la parte presencial y también permita, obviamente, previa legislación, ¿no es cierto?, el homeschooling, que es como pasa en Chile. Nuestros hermanos chilenos tienen ese sistema, ¿sí? Y bueno, la verdad que les funciona muy bien. Claro. Sí, esa es la batalla. Es la batalla, es la batalla. Che, y nos queda para otra vez, porque vos fuiste muy humilde, pero Anto, asesorar familias para ayudarlas a desescolarizarla y no tener problemas con el Estado es solo una parte de lo que hace. También colabora con una de estas escuelas, ¿sí?, que ayudan a certificar conocimientos y das muy buen asesoramiento ahí, no solo legal. Nos quedará para otra charla, pero creo que está muy en línea con esto que decís. Tenemos que dar la batalla para que este gran proyecto paralelo con el que vos estás colaborando sea mainstream en Argentina y surjan muchos más en Argentina y puedan crecer tranquilamente en Argentina. Pero bueno, esa es la batalla que queremos dar desde esta comunidad. Por eso queremos agrupar gente de la misma manera que conectamos vos y yo por Instagram, por escuchar y leer lo que publicamos cada uno. Tenemos que ir logrando ese efecto contagio y que la gente, en lugar de sea más introvertida, sea más extrovertida hablando de estos temas. Anto, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos estamos viendo. Ojalá conversemos otra vez. Dale, gracias. Gracias a vos.